Muy buenas tardes, bienvenidos a Hora 13, aquí en el 95.3. Damos la bienvenida a quienes están también a través de las pantallas, por supuesto, en espera de este desarrollo de informaciones, de noticias, justamente para ustedes en la tarde de hoy. Ya tenemos en nuestros estudios, aquí está junto a nosotros Lisette Rojas Yada, es podóloga. Y sobre ese tema vamos a conversar un poquitito, nos va a instruir, ¿cierto?, sobre las diversas enfermedades que de repente se presentan con la uña encarnada, los hongos y todas esas cosas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lisette. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Lisette. Bueno, cuéntanos un poquitito sobre lo que hacemos. ¿Sí? La especialidad que usted tiene, bueno, porque por ahí estamos sufriendo algunas cosas también, sí, en lo personal. Bueno, la podóloga clínica se especializa en el pie, en el estudio del pie en relación a, por ejemplo, detectar patologías asociadas, por ejemplo, en las uñas, como la onicomicosis, que es el hongo en la uña. Cuando hay un hongo en la uña, hay un cambio de coloración en la uña, ¿ya? Y se empieza a engrosar, se llama una hipertrofia. Y empieza a engrosar tanto que las personas, por ejemplo, diabéticas, que tienen las uñas tan engrosadas, se le puede hacer una úlcera subungual. Y una persona diabética que no cicatriza bien puede terminar sin un dedito, ¿ya? Sí. Entonces es súper importante, sobre todo para los pacientes diabéticos, revisar siempre sus pies. También un podólogo puede detectar, por ejemplo, un nevo, un lunar en un pie, ¿ya?, que uno puede detectar que tiene alguna dificultad y uno le puede enseñar al paciente que se lo mire, la forma que tiene, si cambia de coloración, o alguna enfermedad, una dermatitis en una piel, o las uñas. No confundir, por ejemplo, un hongo en una uña con una persona que tiene otra patología asociada. Claro, ¿ya? Es que puede venir, normalmente uno asocia el tema de las uñas, ¿cierto?, con la diabetes, Sí. que es una de las primeras cosas. Pero una persona sana, a la cual se le presenta una uña encarnada, ¿ya? ¿Con qué frecuencia yo tengo que revisarme los pies en términos generales? ¿Con qué frecuencia debo revisar esa uña encarnada? Ya, una persona normal, normalmente podría ser cada 2 meses, pero un paciente diabético no pasa del mes y medio, ¿ya? Ahora, las uñas encarnadas suelen repetirse, pero producto de mal corte, y la idea es que un podólogo enseña a cortar las uñas. Nosotros enseñamos a las personas a que ellos solo se aprendan a cortar sus uñas también, que es súper importante. El paciente diabético no debe cortarse sus uñas solo. Pero una persona normal, uno le enseña cómo cortar la uña, uno le enseña cómo secar los pies para que no tengan hongos, por ejemplo, ¿ya? Cómo prevenir o qué aplicar o cómo aplicarlo, porque muchas veces le dicen, mire, aplíquese esta gotita, pero no le enseñan que tiene que hacer uno en la uña antes para que eso penetre. Y en el caso de los hongos, ya sea en las uñas o en la piel. O en la piel, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, para la uña nunca se usa crema. Jamás. Las cremas son solo para la piel. Mucha gente agarra una crema y se echa, por ejemplo, clotrimazol, que está súper de moda. El clotrimazol ya no se usa porque es un fungiestático. Y nosotros necesitamos un fungicida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es mucho mejor la terbinafina. Entonces, siempre a mis pacientes les digo, para la piel, terbinafina. Secado, correcto. ¿Cómo se secan los pies? Con un pedacito de toalla de papel absorbente. Sea confort, toalla nova, servilleta, lo que tenga, claro, le digo a mi paciente, aquí, entre medio de los deditos, bien sequito, después se aplica su cremita mañana y noche por unos 15 días. ¿Y qué tipo de calzado, qué tipo de calcetín tendría que usar en ese caso? Mira, en especial los pacientes diabéticos, el calcetín ojalá que sea siempre, bueno, a toda persona, de algodón, de hilo, todo lo que sean fibras naturales, ¿ya? Siempre fibras naturales, pero un paciente diabético además tiene que usar de color claro. Porque el paciente diabético puede sangrar y no darse cuenta, ellos pierden la sensibilidad. Entonces, siempre calcetín de color claro. Yo le recomiendo ahorita calcetines que no tienen elástico, por ejemplo, que no apretan, pero si no, por último los usan al revés. Entonces uno puede dar datos a las personas, usar su calcetín al revés. Paciente diabético, calcetín al revés. Pero personas normales, siempre hay fibras naturales, todos, ¿ya? Zapatos, ojalá de cuero. Eso es ideal, porque deja que transpire el pie, ¿ya? No se acumula, pero siempre tienen que ser zapatos, no en punta, más o menos anchito, ¿ya? Sí. Que no hagan... Que quede cómodo. Que quede cómodo, claro. Que la persona, por ejemplo, las mujeres suelen usar zapatos en punta y con taco. Y terminan después casi todas con hallux valgus, que es un juanete, ¿ya? El típico juanete que sale, y eso se ven re bonitas las mujeres, ¿no es cierto? Con taco alto, digo yo, bonitas ahí se ven, pero después cómo sufren los pies, cómo se van deformando. Porque al tener un juanete se forma todo el arco del pie. Se deforma completo. Se va hacia el claro. Se forma esta protuberancia acá. Estamos hablando del dedo gordo de... Sí, del primer ortejo, como claro. Sí, sí. Para mí, dedo gordo, ¿no? Sí, el primer claro. el primer dedo. Entonces, se forma esta protuberancia aquí. Aparte de eso,
aparece como una especie de poroto así grande, aquí Sí, un nódulo grande, claro. la punta también. Claro, porque, Esas cosas se van porque produciendo, se deforma exactamente, se totalmente. desvía todo el pie, se Claro. desvía completamente el arco del pie. Y no solo eso, sino que se empiezan a montar los dedos, se generan dedos supraductos, infraductos, Ujú. estos que llaman ojos de gallo, que son los elomas interdigitales, dorsales. Entonces, todo se desarma. Entonces, otra cosa que nosotros hacemos es hacer siliconas en los pies de la persona. La silicona se hace en el pie de la persona, para la persona, impide que este dedo, o sea, que no siga la desviación. Ya. ¿Ya? Y eso también es súper importante para corregir y que no avance este problema. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué significa tener todos los dedos juntos? Que vas a tener más humedad en la zona, que te va a costar más secarte, que van a aparecer más hongos, ¿no es cierto? Más hiperkeratosis, porque en el zapato el pie va a quedar, el zapato es el pie se adapta al zapato y no al revés, ¿no es cierto? Ese zapato es rígido. Claro. Entonces, cuando uno tiene deforme, empiezan a topar los lados y empiezan estas durezas que generan dolor Sí. muchas veces en las personas. Es mucha la molestia. Exactamente. Y en un paciente diabético puede ser bien complicado. Sí, para un paciente diabético tenemos eso. ¿Qué pasa con las personas en los dedos, las uñas de los dedos, cuando están como estrías así verticales, ya podríamos llamarle así, Sí, a lo largo? sí, sí, ¿Cierto? sí, sí. Y también que se producen hongos ahí. Sí, bueno, ¿Cómo ahí, podríamos tratar eso? bueno, ahí hay que tratar con un esmalte. Se usan esmaltes o laca para las uñas, jamás crema, ¿ya? Porque necesita que penetre la uña. Y lo ideal es que cuando están en esa, que uno asista al podólogo, el podólogo trabaja con unas fresitas, que baja esa zona, las deja porosa y permite que la aplicación sea correcta y penetre el Y que producto. penetre, Y ya. y el problema de las uñas del hongo, que no es como la piel, el de la piel es bastante fácil solucionarlo. El hongo de la uña, la Es primera más cosa que note de color extraño, algo, la aplicación, o sea, hablar con algún especialista, obviamente, aplicación de producto y los tratamientos pueden durar prácticamente un A año. ver, si me no recuerdo. Mucivil creo que se llama. Mucivil es una gota, sí, eso es Claro. terbinafina. Ya. Terbinafina en líquido, ya. Pero la gracia de la gota, y que mucha gente no sabe, es que usted tiene que limar la uña para que eso funcione. Claro, porque muchos se aplican así, ¿no? Se aplica la cuestión, pum, y listo. Y resulta que la gota, o sea, la gota para que penetre tiene que estar limado. Ya. Entonces, yo siempre le enseño a mis pacientes, usted agarra una lima cartón, se lima la uña, limpia la zona, aplica producto. ¿Qué pasa con ese pedazo de lima? Yo siempre le digo, córtela en tres. Ese pedazo de lima tiene hongos, eliminado. No, hay que eliminarlo Uno no de puede inmediato. volver a pasarse la lima, no. No, Siempre obviamente tiene que entonces no. una lima cartón, son baratas y soluciona rápido el problema, pero constante. Mucha gente dice, oh, estuve 3 meses y no pasó nada. Es que se demora, es lento. El proceso de recuperación Es lento. de la uña ahí, a pesar de que se va regenerando todo, es lento. Es lento. Ahora, hay otros tratamientos que uno hace, que se hacen en invierno para que la gente en el verano tenga la uñita buena, pero son tratamientos más largos, ¿ya? Ya. Que son con productos especiales, que es como aplicar una quimioterapia a la uña. El tipo de calzado, idealmente tendría que ser un calzado que no sea tan cerrado como impermeable, por ejemplo, que una persona que esté usando un zapato impermeable, pero ¿Como de seguridad, dices tú? como de seguridad, por ejemplo. Sí, los zapatos de seguridad generan mucha humedad, Ya, mucha humedad, porque es oscuro, calentito y húmedo. claro. Ideal para el crecimiento de hongos. Entonces uno lo que les recomienda a las personas que pueden invertir, que se compren un zapato de seguridad de mejor calidad, cuando pueden. Cuando no, andar con calcetines guardaditos. Ahí uno lleva sus calcetines porque el pie tiende a transpirar. Entonces seca pie, cambia calcetines. Ya. Y llega a la casa Claro. y no sigue con los zapatos, pues se pone otra cosa cómoda, pues, porque Claro, mucha gente anda lógico. todo el día con el zapato, sale, trabaja con el zapato, se queda con el zapato todo el día. No, Claro. a cambiarse el zapato. Ya, eso es lo ideal. Entonces, Sí. el cambio frecuente tanto de zapatos y también, por supuesto, el calcetín que debe... El calcetín. Otra Claro. cosa que yo les doy como dato siempre a mis pacientes es que con los zapatos uno en la noche los puede meter en una bolsita, tirarle el isoform, higiénico, Ya. todo lo que salió para el COVID, los mete ahí, los deja guardaditos, en la mañana los deja ventilando, se ducha, se pone sus cosas y se los coloca. Y Claro, tiene porque- una higienización con el zapato. Claro, porque también ahí el zapato se humedece. Exactamente, Se humedece adentro. exactamente. Entonces, la proliferación de hongo Claro, es entonces bastante es un grande. dato bien económico, barato y uno puede hacerlo en la casa facilito y le tira bolsita cerradito, en la mañana ventilación
y uno se ducha y se pone y sus después cosas. colocarse los Exactamente. zapatos. ¿Es normal los dolores en las plantas de los Sí, pies, en los talones? sí, puede ser, o sea, a veces es normal, otras veces hay algunas patologías anexas. Por ejemplo, el hecho de que uno pise mal. Por ejemplo, cuando uno tiene pie plano anterior, se hacen, por ejemplo, Ujú. dureza en la parte metatarsal del pie. Y estas durezas generan dolor. A veces hay una dureza que incluso es como un clavito hacia adentro, que es lo que es un eloma. La gente le llama ojos de gallo, que pueden salir en distintas partes. Y esos son súper dolorosos. Incluso puede llegar a nivel óseo. Entonces es importante estar retirándolos. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, yo el más grande que he sacado a nivel subcutáneo. Hemos pasado la tercera capa de la piel, Tona. digamos. Pero incluso podría entrar a nivel óseo. ¿Y ¿Ya? el Entonces, espolón calcáneo? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo no, se sí, produce? sí, el espolón calcáneo, claro, tiene que ver con la formación como de un huesito que se rompe, ¿no es Ya. cierto? O sea, no, Y que no que empieza se a rompe, aflorar. que empieza a florar, ¿no es cierto? O sea, sobre el huesito de la piel aparece como un cachito, como Ya. una especie de cachito que se forma. Y ese produce mucho, mucho dolor. Pero eso es una patología que se trata a través de médicos. ¿Ya? No es Claro. algo que nosotros veamos, pero sí nosotros podríamos aconsejar a la persona. Por ejemplo, si el dolor es en esta parte, uno podría sospechar de un espolón calcáneo. Si en esta parte es una metatarsalgia. Si afecta a toda esta zona, es una, ¿cómo se llama? Una fascitis plantar, que es bien Mm. dolorosa y que esa suele La suceder fascitis. que uno se levanta en la mañana y parte con el dolor y caminando se va quitando en el día. Claro. ¿Ya? Yes. Cuando se inflama la fascia Ya plantar. estamos claritos entonces lo que está Sí, pasando. sí, así que hay que tener, sí, pues, hay que tener harto ojito. Y esto que te digo, estas durezas, nosotros llamamos hiperkeratosis, se producen porque es como una defensa de la piel. Cuando hay un roce constante, o Ujú. porque uno pisa mal, o carga por presiones, o por zonas que la piel se defiende porque si no se rompería. No se puede roce constante. ¿Y qué es lo que hace? Generar esta dureza, una queratinización, pero acelerada, ¿ya? Y Claro. eso genera la dureza. Y eso hay que estar retirándolo con cuidado y que las personas siempre se lubriquen sus pies, ¿ya? También es importante. Usted está realizando visitas a domicilio, trabajo a domicilio, Sí, trabajamos, ¿sí? somos dos podólogas, vamos siempre juntas, trabajamos a domicilio y todo nuestro instrumental, que es algo muy importante, está estéril. Eso quiere decir que pasa por un proceso, ¿no es cierto? Uno Ujú. ocupa el material, se pasa por detergente enzimático, después se limpia, se seca y va a un esterilizador, un autoclave, Claro. ¿ya? Que va con temperatura sobre 134 grados Celsius para matar todo tipo de hongos y bacterias, porque los hongos no mueren con alcohol. Hay mucha gente que dice agarra el instrumental, le tiró alcohol al alicate. No, eso no está, no muere. Las esporas del hongo vuelan, ¿ya? Ujú. Y están siempre ahí. Tiene que tener una temperatura muy alta. Entonces uno se asegura la atención con instrumental que viene selladito, esterilizado. Igual como cuando uno va, no sé, al hospital, Sí. que la enfermera saca ahí una bandeja, igualito nosotros atendemos, ¿ya? Asegurando la esterilidad. ¿Ustedes están atendiendo tienen alguna consulta particular No, acá para no, o porque solo van a sí, domicilio? nosotros trabajamos en Concepción Ujú. antiguamente, nos trasladamos a Valdivia hace 3 años y estuvimos trabajando 2 años en Valdivia a domicilio, siempre a domicilio, y ahora nos vinimos al sector de la Luma a vivir. Ya. Entonces estamos aquí en la zona de Payaco, digamos. Hay un teléfono de contacto, así que tome nota, busque papel, lápiz, después me muestra el lápiz. 941 49 37 59. Se lo voy a repetir. 941 49 37 59. Interesantísimo ver el problema de los pies. Le decíamos que con frecuencia uno tiene que estarse revisando continuamente, ¿cierto?, los pies, evitar este tipo de enfermedades. Ya lo veíamos que también para ciertas situaciones que ocurre con el pie hay que consultarlo con el médico, pero en primera instancia la podóloga aquí nos puede ayudar montones para saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando con nuestros pies en su momento, ¿ah? Las durezas, estos juanetes, todas estas cosas que hemos estado conversando en este instante acá. Es muy interesante saber cómo lo puedo solucionar, cómo puedo llevarlo mejor. 941 49 37 59. Ahí en la franja abajito va a estar apareciendo el número. También, ¿en qué horarios ustedes pueden atender? Atendemos tanto en mañana como en la tarde. Ujú. Por ejemplo, normalmente los martes los jueves vamos a Valdivia. Allí llegamos como a las 9:30 de la noche a Valdivia, porque atendemos a todos nuestros pacientes, porque
siempre tuvimos un compromiso, que si nos veníamos para acá, nos los dejáramos solitos, porque ellos se habían acostumbrado a trabajar con todo estéril. Antiguamente, ellos tenían ese problema, que cuando la primera vez que nos atendimos nosotros, decían, oiga, ¿y por qué usted trae una cosa así? Y yo le decía, porque esto es esterilidad, pues. Entonces ellos se acostumbraron ahora que tienen. Y yo siempre le digo a todo paciente, cuando usted se vaya a ver, sea conmigo o con quien sea, tiene que ser estéril. Claro, todo un ¿Ya? material Siempre, absolutamente esterilizado. absolutamente esterilizado, sino que tiene que ir sellado. No es una cosa que usted abre y le tengan ahí la instrumental y que le tiren alcohol. No, porque si usted no tenía hongo, le aseguro que los va a tener. Atención de lunes a viernes, de lunes a sábado. Sí, de lunes a sábado, sí, Ya. sin ningún problema. Contactarse con ese teléfono Sí. nada más y entonces concurren ustedes a domicilio. A domicilio. Y llevamos todo, ¿ah? Ya. Todos los insumos. Se lleva un piso donde la persona se puede sentar y nosotros sentar a la vez. Se lleva lámpara. O sea, la persona no pone nada. Solamente Es como una clínica móvil. es como una clínica móvil, exactamente. Y bueno, y si una persona que tiene dependencia severa o lo que se llama antiguamente un paciente postrado, también se lleva todo. Se atiende en cama, obviamente, esa persona, pero y se lleva todo. O sea, la persona no tiene que poner nada. Hasta el alargador, porque a veces se necesita luz, hasta el alargador se lleva. Ya. ¿Ya? Nada, nada, nada. Ni siquiera el basurero. Ni siquiera el basurero. Sí, sí, la idea es que Ya. la persona aprenda, que sea educación y disfrute la atención además. Bueno, hemos tenido acá en nuestros estudios Lisette Rojas Yada, ¿ya? Podóloga, temas interesantísimos para saber cómo podemos solucionar estos problemitas que tenemos en los pies, entre medio de los deditos, por ahí, las uñas. Aclaramos incluso hasta qué medicamentos usar ahí y cómo usarlos, que normalmente dicen, no, si échate un poquitito de Mucibil nomás, que me acordé del medicamento, échate un poquitito de Mucibil y va a pasar. Sí, ¿Ya? y no Pero solo no es tan Mucibil, así. porque hay unos más baratos, que es lo mismo, porque no tiene Ujú. ninguna excipiente distinto. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, vaya al doctor Simi, que los lunes, por ejemplo, está de oferta, y usted pregunte por terbinafina nomás, no de nombre, Claro. nada más, porque le sale más barato y no tiene, hay medicamentos que uno sabe que el excipiente es bueno y uno recomienda, pero en este caso no. Bueno, quisiera agradecer, por supuesto, Lisette, muchas gracias por haber estado junto a nosotros y conversar sobre este tema que de repente a uno le dice, no, ahí nomás, lo dejo mañana voy, otro día voy. Sí, no. Y hay que estar frecuentemente viendo este Exactamente. tema, porque hay gente seguramente que nunca ha visitado un podólogo. Seguramente. Y el problema de las uñas es muy importante los honguitos, así que la gente, yo los invito a que nos llamen y se atiendan con nosotros. Es una atención que mínimo dura una hora, es lo mínimo que dura una hora, pues normalmente puede durar más, depende cómo esté el paciente, sus pies, digamos, más que nada. Y nosotros con todo cariño los vamos a educar, porque un podólogo lo principal que tiene que hacer es educación para prevenir problemas. Y no solo en pacientes diabéticos, en todo tipo de pacientes, pero sobre todo mis pacientes diabéticos, ellos saben que un mes y medio, ellos ahí nos están llamando siempre. Una consulta más, por favor. Jovencitas, niños que Todo. tienen uñas encarnadas, Sí. ¿cómo trabajar Ya, ello? cuando uña encarnada, bueno, lo primero cuando es en el momento el problema agudo, uno la retira. Se retira la espícula, se hace después una curación y a los 15 días yo les enseño, a algunas personas que ponen mal corte, les enseño a ponerse algo aquí para que no vuelva a pasar. ¿Ya? Se les enseña, se les educa. Y hay otras personas que tienen la uña involuta, que son unas uñas que se meten hacia Que se adentro, meten hacia ya adentro. que nacen así con las personas. También hay unos tratamientos que se llaman de ortonixia, donde uno les trata, o sea, les pone unos aparatitos, digamos, Ujú. y empieza como a Como ampliar. una especie de prótesis por debajo para que No. la uña crezca hacia los lados Ya. y no siga hacia abajo. No, pero esa que te digo yo que se amplía es Ujú. por arriba. Ya. La que yo les enseño Ya. por acá, esa es para que no les vuelva a pasar, porque normalmente yo detecto al tiro cuando son mal cortes. Ya. Los mal cortes, las uñas siempre se cortan rectas. Ujú. Jamás se cortan con las así. Claro, Entonces por ahí en se les curva. empiezan a encarnar. Ya, pero hay otras personas que tienen otros problemas. Incluso, por ejemplo, los hongos hacen que se encarnen más la uña, porque se engruesa y se empiezan a meter por los laterales. Y como está gruesa, normalmente la gente se le encarna. Yo creo que vamos a tener otra sesión justamente para que nos converse sobre este tema tan interesante. Cuando quieran nomás me invitan, ni un problema. Así que muy agradecida que nos hayan invitado. Muchas gracias. Ya lo sabe, el número de teléfono de contacto para que usted la puedan visitar ahí, Lisette Rojas y su Y compañera, Catalina Marchant. Catalina Marchand también van a estar ahí. 941 49 37 59. Nosotros vamos a continuar de inmediato con otro bloque de informaciones.